audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 11, para el 14 de diciembre de 2024. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Sábado 7 de diciembre. Para memorizar. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan capítulo 14, verso 26. El Evangelio de Juan es un mosaico de temas. Juan recurre a las señales, milagros, para demostrar que Jesús es el Mesías prometido por los profetas. Juan utiliza una serie de testigos para proclamar a Jesús como el Cristo. También utiliza las afirmaciones «Yo soy» para señalar su divinidad. Los tres miembros de la deidad son mencionados en Juan capítulo 1, versos 1 al 4, versos 14 y 18, versos 32 al 34. Durante siglos, los seres humanos han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad. Pero como eso no es posible, muchos niegan su existencia. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente o porque no encaja en los estrechos límites del razonamiento humano. Juan dice que, si quieres entender a Dios, debes mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Este enfoque nos abre todo un mundo nuevo de relaciones entre los tres miembros de la deidad, entre ellos y los seres humanos y entre los propios seres humanos. La lección de esta semana examina cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ahora en el contexto del discurso de despedida de Jesús. Juan capítulos 13 al capítulo 17. Domingo 8 de diciembre. El Padre Celestial. El Evangelio de Juan está escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global, empezando por nuestros orígenes, comillas, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Lo que equivale a decir que en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Ellos son la fuente de todo lo que existe. Ellos crearon el universo, incluidos los seres que lo habitan. En nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida, y lo más especial de esa creación fue la humanidad. El propósito de Dios al crear la humanidad era que viviéramos en amorosa armonía con Él y entre nosotros. Desafortunadamente, Lucifer trajo el pecado a este mundo. El pecado es, entre otras cosas, la interrupción de nuestra relación con Dios. Representa de forma distorsionada quién es Dios. Por eso Dios, el Hijo, asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús, para restaurar el conocimiento de Dios y traer la salvación a la humanidad. Mientras estuvo aquí, Jesús sometió su vida al Padre y vivió en armonía con su orientación. Dijo, «Yo y el Padre somos uno». Juan capítulo 10, verso 30. «El Padre está en mí y yo en el Padre». Juan capítulo 10, verso 38. «Si no hago las obras de mi Padre, no me crean». Juan capítulo 10, verso 37. ¿Qué funciones del Padre describen los siguientes pasajes? Juan capítulo 3, versos 16 y 17. «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él». Juan capítulo 6, verso 57. «Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí».
Juan capítulo 5 versos 22 y 30. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 6 verso 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Juan capítulo 14 versos 10 y 24. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 16, verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Estos versículos presentan al Padre en estrecha relación con Jesucristo, su Hijo. El Padre tiene un contacto íntimo con nuestro mundo y una profunda participación en nuestra salvación. ¿Qué nos enseña esta verdad acerca del amor de Dios hacia nosotros? Lunes 9 de diciembre. Jesús y el Padre. Fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él. Génesis capítulo 1 versos 26 y 27. Sin embargo, a causa del pecado, esa relación fue radicalmente interrumpida. Podemos ver el impacto inmediato de esta ruptura en la historia del jardín del Edén. Escucha Génesis capítulo 3 versos 7 al 9. ¿Cómo revela esto la ruptura que causó el pecado? ¿Qué significa el hecho de que fue Dios quien buscó a la humanidad y no a la inversa? Génesis capítulo 3 versos 7 al 9. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? La intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo fin a la brecha causada por el pecado, aunque toda la humanidad no aceptara lo que él ofrecía. Para restaurar esta relación, un miembro de la deidad se hizo humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, manifestando la gloria de Dios. Juan capítulo 1 versos 14 al 18. Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y la gracia divinas. Esto es lo que Jesús vino a compartir. Vino a declarar la gloria de Dios para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada, al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por fe lo que se les ha ofrecido en Cristo Jesús. ¡Qué maravillosa esperanza se vislumbra para nosotros en estos textos! Juan capítulo 1 versos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan capítulo 5 versos 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle,
porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 6, verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 10, versos 10 y 30. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 20, verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Comillas, en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 489. Sin embargo, como Hijo encarnado, que se despojó a sí mismo, Filipenses capítulo 2, verso 7, del ejercicio de sus prerrogativas, Cristo, hablando de su existencia en la tierra, como hombre entre los hombres, podía referirse a su posesión de la vida como un don de Dios. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El deseado de todas las gentes, página 489. Dios no fue reconocido por la humanidad. Juan capítulo 17, verso 25. Por lo tanto, envió a su único Hijo. Juan capítulo 9, verso 4. Capítulo 16, verso 5, para que el Padre pudiera ser conocido. En el contexto del cosmos, un ateo escribió: En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ningún indicio de que venga ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. ¿Qué enseñanza bíblica demuestra lo erróneo de esta aseveración? Martes 10 de diciembre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. A lo largo del Evangelio de Juan, el apóstol describe cómo Jesús, el Hijo, realiza actividades que señalan al Padre. Jesús explica quién es el Padre y muestra cuál es su relación con nuestro mundo. Todo esto está en consonancia con Juan capítulo 1, verso 18, que dice que Él da a conocer, griego exegeomai, explicar, interpretar, exponer al Padre. Jesús hace esto vez tras vez. La palabra Padre, en griego pater, aparece 136 veces en Juan y 18 veces en sus 3 epístolas, más de un tercio del total de veces que el término es usado en el Nuevo Testamento. El discurso de despedida de Jesús es uno de los lugares principales del Evangelio donde el Maestro da a conocer al Padre. Jesús era el representante del Padre en la tierra y vino a cumplir en carne humana su voluntad. De hecho, Jesús dijo que en todo procuraba hacer la voluntad del Padre y no la suya. Juan capítulo 5, verso 30. A primera vista, esta afirmación puede parecer sorprendente, pero muestra que Jesús estaba totalmente consagrado al Padre. Jesús dijo también que había sido enviado por el Padre para terminar su obra, la salvación de la humanidad, y que el Padre mismo daba testimonio de su obra. Juan capítulo 5, versos 36 al 38. Jesús proclamó que el Padre lo había enviado para servir como el único a través del cual la humanidad puede llegar al Padre. Juan capítulo 6, versos 40 y 44. El Padre quiere que las personas tengan la vida eterna que se encuentra en Jesús, quien promete resucitarlas en ocasión de su segunda venida. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de la relación existente entre Jesús y el Padre? Juan capítulo 7, verso 16.
Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan capítulo 8, verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Juan capítulo 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan capítulo 15, versos 1, 9 y 10. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Capítulo 16, versos 27 y 28. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Las afirmaciones de Jesús acerca de su relación con el Padre son sorprendentes. Declara que todas sus enseñanzas son las del Padre, que todo lo que dice lo ha oído personalmente del Padre, que creer en Él es lo mismo que creer en el Padre, que tanto sus palabras como sus obras son todas del Padre, y que Él y el Padre están unidos en el amor y la obra por la salvación de la humanidad. ¡Qué poderoso testimonio de la relación estrecha de Jesús con su Padre Celestial! ¿Cómo cambiaría tu vida si tus pensamientos y tus acciones fueran plenamente la expresión de la voluntad de Dios para tu vida? Es decir, ¿cómo podemos vivir mejor lo que sabemos mediante Jesús, que es la voluntad de Dios para nuestra vida? Miércoles 11 de diciembre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo. Sin embargo, su papel es crucial para el éxito de la misión de Jesús. Escucha Juan capítulo 1, versos 10 al 13, que nos enseña este texto acerca de la importancia del Espíritu Santo para la conversión. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el primer capítulo de Juan podemos ver cuán central es el papel del Espíritu Santo. Juan nos dice que todos los que recibieron la palabra, es decir, quienes creyeron en Él, se convirtieron en hijos de Dios, quienes no nacieron en forma natural, por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Juan capítulo 1, verso 13. Esto solo es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca de las actividades del Espíritu Santo? Juan capítulo 3, versos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 16, versos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Comillas. Al describir a sus discípulos la obra interior del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarlos con el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 625. Qué bendición es, entonces, recibir al Espíritu Santo, quien corrobora que Dios es verdadero. Juan capítulo 3, verso 33. El Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Por lo tanto, la clave para saber qué es correcto, verdadero y bueno es la sumisión de nuestra razón y de las experiencias de nuestra vida a la palabra de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo para persuadir y convencer de pecado. Jueves 12 de diciembre, la oración de Jesús. Juan capítulo 17 es conocido como la oración sumo sacerdotal de Jesús, con la que concluye su discurso de despedida. En última instancia, Jesús vino a esta tierra para restaurar la relación personal originalmente existente entre Dios y la humanidad. Realizó fielmente las señales que Dios le encomendó, comunicó a los humanos quién era Dios mediante palabras y acciones. Jesús dejaría pronto esta tierra. Deseaba compartir una vez más su amor con sus discípulos. Quería que comprendieran la estrecha relación que existía entre Él, el Padre y el Espíritu Santo, y quería que experimentaran la misma relación personal que Él tenía con el Padre y con el Espíritu. Escucha Juan capítulo 17, versos 1 al 26. ¿Qué palabras o frases de este capítulo expresan el deseo de Jesús de establecer una estrecha relación de amor entre Él, el Padre, y sus discípulos? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Muchos leen Juan capítulo 17 en el sentido de que lo único que importa es la unidad y el amor. Sin duda, el propósito de Dios es restaurarnos a una relación personal con Él y con todas las personas. Pero una lectura más atenta sugiere una conexión mucho más vital entre el amor y la verdad. Comillas, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, verso 3. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y guardaron tu palabra. Han conocido que realmente salí de ti. Juan capítulo 17, versos 6 y 8. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Cristo vino a revelar al Padre. Esta revelación era importante debido a los muchos conceptos erróneos que existían acerca de Dios. El Evangelio de Juan muestra la seriedad con que Jesús llevó a cabo esta misión. Él representaba
correctamente la palabra y las acciones de Dios. Si la verdad no importara, ¿por qué llegar tan lejos? Jesús vivió una vida de grandes dificultades y fue finalmente rechazado por las autoridades religiosas. Sufrió la indiferencia de la gente e incluso a veces de sus propios discípulos. Uno de ellos lo traicionó, otro lo negó 3 veces. Pasó por una prueba sin tregua y murió en una cruz, a manos de los mismos a los que vino a salvar. ¿Cómo puedes reflejar mejor en tu propia vida el amor de Dios, un amor como el que existe entre Jesús y el Padre? Viernes 13 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee en El deseado de todas las gentes, de Ellen White, el capítulo No se angustien, páginas 617 a la 635, y la nota adicional sobre el capítulo 1 de Juan en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, páginas 1100 a la 1106. Al evaluar quién era Jesús, sus oponentes juzgaron según criterios humanos, según la carne. Juan capítulo 8, verso 15. Esto es probablemente peor que juzgar según las apariencias. Juan capítulo 7, verso 24. Aquí recurrieron a los criterios de la carne, de la humanidad caída en un mundo caído, sin el control del Espíritu. Ver Juan capítulo 3, versos 3 al 7. Vieron su carne, por así decirlo, pero nunca contemplaron la posibilidad de que fuera el Verbo hecho carne. Juan capítulo 1, verso 14. Considerar a Cristo según un conjunto de criterios tan limitado es sopesarlo desde un punto de vista mundano. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 16. Comillas, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, deforma el carácter. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Ellen White, El deseado de todas las gentes, páginas 624 y 625. Preguntas para dialogar. 1. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Juan capítulo 17, verso 3. ¿Qué significa conocer a Dios, a diferencia del mero conocimiento de ciertos hechos acerca de Él? Es decir, que es poderoso o amoroso o un Dios de justicia. Si alguien te preguntara si conoces a Dios, ¿qué responderías? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu respuesta? 2. En términos prácticos y cotidianos, ¿qué implican las palabras de Jesús? Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. 3. Jesús oró, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan capítulo 17, verso 15. ¿Cómo influyen nuestras propias decisiones en la respuesta a esta oración de Jesús en nuestro favor?